padres me abandonaron durante el embarazo cuando mi esposo fue diagnosticado con lupus, diciendo que él y mi bebé no eran parte de su familia. 3 años después. Hace 3 años corté el contacto con mis padres porque me quedó muy claro que, para ellos, nada era más importante que mi hermana. Ni yo, ni mi esposo, ni siquiera su nieto. Para darles contexto, cuando estaba en mi segundo trimestre de embarazo, mi esposo fue diagnosticado con lupus. Había estado experimentando síntomas durante mucho tiempo, casi un año, y después de muchas pruebas y visitas al hospital, eso fue lo que los doctores dijeron. Fue un momento muy difícil para nosotros, porque estábamos esperando un bebé y su diagnóstico obviamente no era una buena noticia. En un momento así, por supuesto que esperas que tu familia esté ahí para ti. Cuando se lo conté a mis padres, me aseguraron que harían todo lo posible para ayudarme durante el embarazo y con el bebé una vez que naciera. Por supuesto, mis suegros también estuvieron ahí para mí, pero significaba mucho para mí que mis padres también se hubieran ofrecido a ayudar. No teníamos una muy buena relación antes de eso, pero habíamos empezado a acercarnos más después de que mi hermana se mudara tras casarse hace 7 años. Cuando mi hermana estaba cerca, mis padres siempre la priorizaban más, porque básicamente era la hija dorada de la familia. Pero después de que se mudó, se ocupó de su vida y dejó de mantenerse en contacto con nuestros padres. Pensé que esta sería finalmente una oportunidad para que yo pudiera vincularme con mis padres. Pero me equivoqué. Solo me querían como un reemplazo temporal para su hija favorita. Lo descubrí bastante rápido, porque 2 meses después de que naciera mi hijo, mi hermana regresó a casa diciendo que se estaba divorciando de su esposo porque, al parecer, él le había sido infiel. Y mis padres se olvidaron de mí y de mi familia casi de inmediato. Empezaron a pasar todo su tiempo con ella. Obviamente no estaba feliz con esto, porque me habían prometido que nos iban a ayudar con el bebé. Mi esposo y yo todavía estábamos tratando de lidiar con su diagnóstico, lo que nos mantenía ocupados con visitas frecuentes al doctor. Incluso cuando estábamos en casa, no podía contar con que mi esposo fuera siempre de mucha ayuda, dado su diagnóstico. Sería inhumano exigirle que ayudara por igual, ya que la mayoría del tiempo estaba bastante fatigado. No me quejaba de él, estaba molesta con mis padres. En un punto incluso los enfrenté por su comportamiento. Les mencioné cómo me habían prometido que me ayudarían con el bebé después del diagnóstico de mi esposo, pero comenzaron a acusarme de ser una persona con derechos, aunque fueron ellos quienes hicieron esa promesa. Los enfrenté por teléfono después de un día particularmente difícil, y se convirtió en una discusión, y una bastante fea. Estaba muy molesta y decepcionada con ellos. Incluso mencioné cómo me habían tratado en el pasado, cuando era niña. Les señalé cómo mi hermana siempre había sido más importante para ellos, pero ellos lo negaron, aunque era bastante obvio para todos los demás. En un punto, se frustraron y simplemente me dijeron que mi hermana era más importante para ellos, especialmente si iba a compararla con mi familia. Según ellos, mi esposo y mi hijo eran mis problemas. Sus palabras exactas fueron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad, pero mi hermana sí lo era. Así que no podía quejarme de esto. Esa declaración fue tan increíblemente dolorosa que nunca volví a hablarles. Desconecté la llamada inmediatamente y los bloqueé. Y aunque han pasado 3 años, todavía no he podido olvidarlo. Desde entonces no he hablado con ellos, y así es como pienso mantenerlo. Afortunadamente, tenía a mis suegros, y ellos nos cuidaron maravillosamente. Sabían que mi esposo estaba pasando por un momento difícil, incluso cuando yo estaba embarazada. Así que venían casi todos los días para ayudarnos con el bebé y todo lo demás. Logramos salir adelante sin ninguna ayuda de mis padres, pero estaba decepcionada de que ni siquiera consideraran a mi esposo y a mi hijo como parte de su familia. El hecho de que ni siquiera consideraran a su nieto como familia fue lo que realmente dolió. De todos modos, han pasado 3 años. Ahora tenemos una enfermera de tiempo completo, ya que podemos permitírnoslo. El negocio de desarrollo web de mi esposo despegó el año pasado, y yo dejé mi trabajo para unirme a él. Ambos somos emprendedores y manejamos nuestro negocio desde nuestras oficinas en casa. Es un arreglo bastante conveniente. Recientemente también celebramos el 3er cumpleaños de nuestro hijo. Y un par de días después, mis padres aparecieron con un montón de regalos. Me sorprendió mucho verlos aquí, porque habían pasado 3 años desde nuestra última interacción, y después de eso nunca se molestaron en contactarme. Cuando llegaron, ni siquiera mencionaron nuestra última interacción. Fingieron que nunca había pasado nada. Y en lugar de disculparse, simplemente comenzaron a actuar muy casualmente y dijeron que habían venido a conocer a su nieto porque finalmente les gustaría tener la oportunidad de ser abuelos.
Su comportamiento era tan ridículo que solo me reí y cerré la puerta sin responder. No había manera de que los dejara conocer a mi hijo y les diera la oportunidad de ser abuelos, especialmente después de lo que dijeron la última vez que hablamos. Todavía recuerdo cómo dijeron que mi esposo y mi hijo no eran su familia ni su responsabilidad, así que ahora quiero que mantengan su palabra. Obviamente estaban muy molestos y no querían irse, así que después de que cerré la puerta, comenzaron a hacer mucho ruido al respecto e intentaron que abriera la puerta de nuevo para que pudiéramos tener una conversación y aclarar las cosas. Pero no estaba interesada en hablar con ellos en absoluto, así que fingí que no los escuchaba hasta que se fueron. Mis suegros y mi esposo escucharon toda esa interacción, pero no dijeron nada hasta que me calmé un poco. Alrededor de media hora después de que mis padres se fueron, decidieron hablar conmigo. Me dijeron que, incluso si no quería darles a mis padres la oportunidad de conocer a mi hijo ahora, me aconsejaban al menos hablar con ellos una vez. Mi esposo y sus padres creen que, en lugar de actuar con enojo, debería pensar en las cosas con la cabeza fría y al menos darles la oportunidad de explicarse, porque aunque han pasado 3 años, se presentaron. Creen que, si ni siquiera les doy la oportunidad de aclarar las cosas conmigo, podría arrepentirme en el futuro. Si hablo con ellos, independientemente de si funciona o no, al menos tendré la satisfacción de saber que les di una oportunidad y que ellos fueron los que la arruinaron. Pero hice lo que se suponía que debía hacer. No estaban imponiendo sus creencias en mí ni nada por el estilo. Sé con certeza que solo me estaban dando un consejo que provenía de una genuina preocupación por mí, y realmente lo aprecio. Pero, honestamente, simplemente no quiero hablar con mis padres. No me siento lista para eso, y realmente no creo que necesite ese tipo de drama en mi vida en este momento. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación muy inestable, y después de esa última pelea que tuvimos, decidí que nunca volvería a hablar con ellos a menos que se disculparan sinceramente conmigo. Y eso aún no ha sucedido. Solo se presentaron, y no se disculparon por nada. Incluso si se disculpan, me tomará mucho tiempo juzgar si realmente lo dicen en serio o si solo lo hacen porque quieren tener una relación con su nieto. Así que ni siquiera es como si los fuera a perdonar de inmediato. Me tomaré mi tiempo, y creo que me lo he ganado. Después de todo, nunca me han tratado bien, y mi hermana siempre ha sido su prioridad. Pero al mismo tiempo, siento que mi esposo y sus padres tienen un punto al decir que podría terminar arrepintiéndome en el futuro si ni siquiera les doy la oportunidad de explicarse y arreglar las cosas conmigo. Por lo tanto, estoy algo confundida ahora mismo, ya sea por no querer hablar con mis padres después de 3 años sin contacto. Actualización 1, lo he pensado. He revisado todos los comentarios y sugerencias, y muchas gracias por eso, por cierto. Pero volviendo a lo que decidí, sé que aún no estoy lista para hablar con mis padres. Emocionalmente, todavía estoy extremadamente herida por su comportamiento, y ya había decidido que no les hablaría a menos que se disculparan, lo cual no ha sucedido todavía. Aún no he recibido una disculpa de su parte, y hasta que eso ocurra, no voy a hablar con ellos. Tuvieron la oportunidad de disculparse ese otro día también, cuando aparecieron y trataron de hablar conmigo desde fuera de la puerta después de que lo cerré. Insistieron en que podíamos aclarar las cosas, pero lo único que tenían que decir era lo siento, y no lo dijeron. Así que está bien. He pasado los últimos 3 años sin ningún contacto con ellos, y puedo pasar los próximos 3 años de la misma manera. He hablado con mi esposo y su familia sobre esto también, y permítanme dejar en claro que no hay resentimientos entre nosotros en primer lugar. No estamos discutiendo por esto. Solo me estaban dando consejos porque estaban preocupados por mí. Ellos saben lo molesta que estuve cuando mis padres decidieron contactarme después de la pelea que tuvimos la última vez. Así que no hay discusión, no me están presionando ni obligando de ninguna manera. Solo sentí que tenía que dejar eso claro, a juzgar por algunos comentarios que algunas personas hicieron sobre mi esposo y su familia. Mi esposo y sus padres son personas realmente amables. Nunca me obligarían a hacer algo para lo que no estoy preparada, solo por el bien de la familia. Cuando les expliqué mi perspectiva y les dije que aún no estaba lista para hablar con mis padres, fueron muy comprensivos al respecto. Me dijeron que, incluso si no me sentía lista en algún momento más adelante, tampoco tendrían ningún problema con eso. Solo querían que supiera que, cualquiera que fuera mi decisión, sabían que sería lo mejor y que respetarían esa decisión. Han pasado un par de días desde que mis padres vinieron, casi una semana, y aún no han hecho ningún segundo intento de contactarme. No sé por qué de repente intentaron acercarse a mí después de 3 años, pero de todas formas, tengo la sensación de que podrían intentarlo de nuevo. Si no lo hacen, genial. Pero si lo hacen, no los recibiré a menos que se disculpen conmigo primero. Actualización 2. Hola, esta semana mi hermana se puso en contacto conmigo.
no la había bloqueado, así que me envió un mensaje por Instagram diciendo que realmente quería almorzar conmigo porque estaba cerca. Ella y yo realmente no tenemos ningún resentimiento, para ser honesta. Simplemente nunca hemos sido muy cercanas. Tuvimos nuestras diferencias cuando éramos adolescentes, pero después de eso, las cosas han estado tranquilas. Inicialmente, estaba un poco escéptica sobre almorzar con ella, pero su mensaje parecía sincero, así que acepté. En los últimos 3 años, tampoco es como si hubiera tenido un contacto completo con ella. Hemos tenido algunas interacciones, usualmente nos deseamos felicidades en cumpleaños o fiestas, así que no fue tan incómodo verla, aunque sabía que en algún momento hablaría de nuestros padres. Hizo un poco de conversación inicial, me contó que su divorcio se había finalizado hace 2 años y, desde entonces, ha estado viviendo aquí. Sin embargo, no había tenido la oportunidad de sentarse y hablar conmigo porque había estado muy ocupada. Ambas sabíamos que eso no era cierto, simplemente no queríamos hacer tiempo la una para la otra porque no somos cercanas. Pero decirlo abiertamente habría sido incómodo, así que acepté lo que dijo. Me contó que durante el primer año después de regresar, vivió con nuestros padres, pero después consiguió una casa en los suburbios y, desde el año pasado, ha estado viviendo allí con su novio. También me dijo que se comprometió el mes pasado, pero que aún no lo había anunciado en las redes sociales, aunque lo haría pronto. La felicité y, genuinamente, estaba feliz por ella, porque sabía que había estado muy enamorada de su exmarido, pero él terminó engañándola. Me alegró que estuviera avanzando. Después de hablar de estas cosas, finalmente sacó el tema de nuestros padres. Aquí fue donde las cosas se volvieron realmente confusas para mí, porque había asumido que hablaría a favor de nuestros padres. Siempre se llevaba bien con ellos, ¿y por qué no? Siempre la priorizaron, y aunque no era su culpa, obviamente tampoco le molestaba. Pero, en lugar de eso, me dijo que quería que supiera que actualmente estaba peleando con nuestros padres y que me había invitado a almorzar porque realmente quería hablar conmigo sobre un par de cosas y también disculparse por todo lo que había sucedido en el pasado. Honestamente, estaba muy sorprendida porque no tenía idea de qué estaba hablando, especialmente porque realmente no había hecho nada que necesitara una disculpa. Los problemas que tenía eran con mis padres, no con ella. Ella me explicó que, en los últimos días, después de la pelea con nuestros padres, había estado sintiéndose muy culpable por cómo también me había tratado. No era un secreto que nuestros padres la preferían, incluso ella misma era muy consciente de ello. Quería disculparse por nunca haber hecho nada al respecto. Le dije que no fuera tonta porque, sinceramente, ¿qué podía hacer? Este era un problema con mis padres, no con ella. Me dijo que debería haber tomado una posición por mí, pero nunca lo hizo y dejó que las cosas siguieran como querían nuestros padres. Le dije que no la culpaba por eso, así que no había razón para que se sintiera culpable, aunque realmente aprecié que estuviera abordando esto. Luego comenzó a contarme sobre la razón de su pelea actual con nuestros padres. Al parecer, no estaban contentos con el hecho de que se comprometiera con este chico con el que estaba saliendo porque solo habían pasado unos meses desde que se conocieron. Mis padres creían que era demasiado pronto después del divorcio para considerar casarse de nuevo, y estaban preocupados por lo que la gente pensaría de mi hermana. Pero mi hermana dijo que no le importaba porque, incluso antes del divorcio, ya había dejado de amar a su exmarido. Solo estaban alargando el matrimonio por más de 1 año antes de que ella descubriera su infidelidad. Para ella, las cosas habían estado mal con su exmarido durante mucho tiempo, y ahora que finalmente estaba tratando de seguir adelante con su vida, pensaba que era muy egoísta por parte de nuestros padres esperar que no lo hiciera solo por preocupación por lo que la gente diría sobre su familia. Por si eso no fuera suficiente, también estaba discutiendo con ellos sobre el tema de los hijos y si quería tenerlos o no. No entiendo cómo todavía tiene que responder ante nuestros padres, porque es una mujer independiente y no les debe nietos. De todos modos, mientras discutían si estaba bien o no que se comprometiera en este momento, nuestra madre trató de hablar a su favor para convencer a nuestro padre, diciendo que al menos su decisión de casarse significaría que tendría hijos y formaría una familia en algún momento pronto. Naturalmente, mi hermana tuvo que decirles que no planeaba tener hijos en absoluto, no solo ahora, sino que planeaba llevar una vida sin hijos por completo. Esto los molestó enormemente, y la última pelea fue bastante intensa. Mientras me contaba esto, se quebró en el restaurante, y tuve que tratar de consolarla porque obviamente no estaba manejándolo bien. Entiendo por qué estaba tan afectada. Toda su vida nunca había hecho algo que decepcionara a nuestros padres. De hecho, me dijo que incluso cuando comenzó a tener problemas en su matrimonio anterior, había hablado con nuestros padres al respecto, pero decidió quedarse a pesar de la indiferencia con la que su exmarido la trataba, solo porque nuestros padres pensaban que sería lo correcto y que el divorcio no era la solución.
pero, obviamente, eso no terminó bien. Su ex ya había sido bastante tóxico con ella, y solían pelear casi a diario. Ese matrimonio terminó con una infidelidad. Esta vez, decidió que iba a hacer las cosas a su manera, pero eso vino al costo de decepcionar a nuestros padres. Me dijo que realmente los amaba y no quería perderlos, pero tampoco podía seguir viviendo su vida bajo sus términos, especialmente cuando se trataba de cosas tan importantes como este matrimonio y la decisión de no tener hijos. Incluso en su matrimonio anterior, nuestros padres habían tratado de convencerla de que tener un hijo resolvería todos sus problemas maritales, pero ella realmente había esquivado una bala allí. Su exmarido había sido tan tóxico que tener un hijo con él solo habría empeorado todo. Me confió que nunca había querido tener hijos en primer lugar y que muchas de las decisiones que había tomado hasta ahora ya habían sido en función de agradar a nuestros padres. Incluso su decisión de ir a la universidad y obtener un título en negocios había sido basada en lo que nuestros padres querían. Toda su vida había estado dictada por ellos, y ahora solo quería hacer lo que ella quería. Mientras se desahogaba y lloraba, intenté consolarla. Honestamente, me sentí tan mal por ella. Esta era una mujer adulta que finalmente estaba rompiéndose y hablando sobre años de trauma. Me sentí terrible por haber asumido siempre que su vida era perfecta, pero claramente no lo era. Ella simplemente estaba tratando de sobrevivir a la presión que nuestros padres ejercían sobre ella. En algún momento, nuestros padres también lograron crear una distancia entre nosotras, lo que terminó separándonos. Decidí que no iba a dejar que eso continuara más. Habíamos desperdiciado suficiente de nuestras vidas fingiendo que no teníamos nada que ver la una con la otra, pero la verdad era que éramos hermanas, y nuestra relación solo había sido arruinada por nuestros padres. Le dije a mi hermana que, sin importar cuál fuera la situación, ahora podría confiar en mí. Me alegraba que hubiera decidido hablar conmigo después de tantos años de mantener la distancia entre nosotras. Le dije que no estaba haciendo nada malo y que no debía dejar que nuestros padres la hicieran sentir culpable por ello. Le di un poco de ánimo, la animaba y le dije que, a partir de ahora, siempre podría acudir a mí y olvidarse de buscar la aprobación de nuestros padres. Ahora era lo suficientemente adulta para dirigir su vida por sí misma. Hasta ahora, obedecer a nuestros padres no había funcionado muy bien para ella, ya que su matrimonio anterior había sido un desastre. Y, por supuesto, no podía decirle con certeza que este nuevo matrimonio funcionaría, pero incluso si resultara ser un error, al menos sería su error y no terminaría culpando a nadie más por ello. También le conté que nuestros padres habían intentado visitarme hace un par de días para intentar arreglar las cosas conmigo, supuestamente para tener una oportunidad de ser abuelos. Finalmente entendí por qué estaban allí. No habían venido a disculparse conmigo ni a formar parte genuina de mi familia otra vez. Solo estaban allí porque se habían dado cuenta de que probablemente no iban a tener nietos de mi hermana y, al estar seguros de eso, querían aprovechar la oportunidad que ya habían tenido pero que habían rechazado. Esto realmente me enfureció porque mi hijo no es un sustituto, y no iba a permitir que trataran a mi hijo de la misma manera que me habían tratado a mí. Cuando le conté a mi hermana sobre su visita, incluso ella se horrorizó. El momento era demasiado sospechoso. De repente, se enteraron de que su hija favorita no les daría nietos y, de la nada, aparecieron en mi puerta tratando de colarse en la vida de mi hijo. Por supuesto, algo estaba muy mal. Me dijo que había tomado la decisión correcta al no dejarlos entrar ni perdonarlos. Y después de esto, incluso si hubiera estado considerando perdonarlos y se disculpaban, eso ya no iba a suceder. De todos modos, estoy muy contenta de haber decidido aclarar las cosas con mi hermana durante ese almuerzo. De hecho, me alegra mucho haber aceptado ir en primer lugar, porque inicialmente había sido bastante escéptica al respecto. Pero llegué a descubrir muchas cosas que creo que debía saber, y lo más importante, darme cuenta de que mi hermana no tenía la vida encantadora que pensaba que tenía. Ha sido un cambio total de perspectiva. He hablado con mi esposo sobre todo esto, y mis suegros también se enteraron de lo que hablé con mi hermana. Ahora están totalmente en contra de la idea de que haga las paces con mis padres, porque claramente no estaban aquí con las intenciones correctas. Evidentemente tenían motivos ocultos, y fue repugnante. Han pasado un par de días desde entonces, y mi hermana y yo hemos mantenido el contacto. Me contó que decidió cortar completamente a nuestros padres de su vida. Aunque antes había estado esperando una reconciliación, después de hablar conmigo se dio cuenta de que realmente no la merecían. No solo me habían tratado mal a mí, tampoco la habían tratado bien a ella. Siempre la presionaban para que hiciera lo que ellos querían, siempre cargándola con expectativas extremas. Durante mucho tiempo ni siquiera podía descubrir quién era realmente. Sé que suena muy cursi ahora, pero realmente así fue. Sin embargo, ahora ha tenido suficiente,
y estoy feliz de que esté defendiendo su postura. Nuestros padres necesitan mantenerse alejados de las dos y dejarnos vivir nuestras vidas bajo nuestros propios términos. Ya han arruinado bastante. Actualización 3. Hola, han pasado 5 semanas desde que almorcé con mi hermana, y hemos estado hablando todos los días desde entonces. Estoy realmente contenta de que estemos haciendo esto porque, honestamente, creo que ambas lo necesitábamos, pero no nos habíamos dado cuenta hasta ahora. Esa conversación que tuve con ella durante el almuerzo realmente nos hizo darnos cuenta de lo mal que nuestros padres nos han tratado a las dos. Así que, la semana pasada, cuando nuestros padres decidieron volver a ponerse en contacto con nosotras, esta vez fuimos nosotras quienes los rechazamos. Intentaron contactarnos por correo electrónico, ya que los habíamos bloqueado en todas partes, y aún así actuaron como si nos estuvieran haciendo un gran favor al intentar hablar con nosotras. El tono de su correo electrónico era bastante condescendiente, y no necesitábamos eso. Así que terminamos bloqueando también su correo electrónico después de responder que realmente agradeceríamos que se mantuvieran alejados de nosotras a partir de ahora. Honestamente, ambas hemos pasado demasiado tiempo intentando ganarnos su aprobación, pero con ellos no hay manera de ganar. No han sido buenos padres para ninguna de las dos, y ahora no estamos interesadas en ser buenas hijas para ellos tampoco. Les devolvimos el mensaje y luego los bloqueamos. Desde entonces, no han intentado volver a ponerse en contacto con nosotras. Realmente espero que esta vez nos dejen en paz, porque no quiero ese tipo de negatividad en mi vida. No solo son malos padres, simplemente son malas personas. Y de hecho agradezco a mi buena suerte por haber podido apartarlos de mi vida hace mucho tiempo. Ahora estoy acostumbrada a vivir sin ellos. Para mi hermana ha sido un poco diferente porque estaba realmente apegada a ellos, pero, honestamente, creo que era más como el síndrome de Estocolmo o algo así. De todas formas, está tratando de lidiar con eso, y estoy aquí para apoyarla. Hemos mejorado mucho nuestra relación, e incluso estoy participando activamente en la planificación de su boda, lo cual dice mucho. Solo espero que todo salga bien y que nuestros padres no puedan formar parte de ello en absoluto. Actualización 4. Hola a todos, no tomaré mucho tiempo. Solo quería decirles que mi hermana se casó la semana pasada. Fui una de las damas de honor y, sinceramente, me divertí mucho. Mantuvieron la boda pequeña y privada, y mi cuñado parece ser un tipo bastante divertido. No entiendo por qué mis padres no pudieron llevarse bien con él. De todos modos, es su pérdida, porque mi hermana parece estar muy feliz en su relación. En la boda, era muy evidente lo felices que ambos estaban. Y el hecho de que mis padres no pudieran aprobar algo como esto, solo por preocuparse por lo que personas aleatorias e irrelevantes dirían sobre ellos, es simplemente patético. De todas formas, supongo que es bastante obvio que mi hermana y yo nos llevamos muy bien ahora. Diría que somos amigas bastante buenas, de hecho. No hemos sabido nada de nuestros padres en mucho tiempo. Han pasado casi 7 meses desde mi última actualización aquí. Hace unos 5 meses nos enviaron un correo electrónico a ambas diciendo que dejarían todo a la caridad y que ninguna de nosotras debería esperar heredar nada después de que fallecieran, porque claramente ambas somos unas ingratas. No sé por qué pensaron que era necesario enviarnos eso en primer lugar o que esperaban que pasara después de eso. No fuimos a pedirles perdón, así que supongo que están decepcionados por eso. Pero a nadie realmente le importa. Estoy feliz con mi vida, con mi esposo, mi hijo y mis suegros, quienes son mucho mejores de lo que mis padres jamás podrían haber sido. Mi hermana también está muy feliz con su esposo, así que mis padres pueden quedarse solos y marinar en su amargura y odio hacia los demás, por lo que a mí respecta. Sinceramente, es su pérdida.